Instituto de Investigación Andische Online Germany, AOG. Temas de la universidad. Tema 14. Dualismo. Dos fuentes de energía en el universo. Parte 4. Aparición de virus desconocidos. Segunda, última parte. Introducción. Queridos amigos, interesados en el Instituto de Investigación Andische Online Germany, AOG. Como se ha mencionado en otros artículos, la era de la visión cuántica del mundo de Heisenberg está siendo reemplazada por las ciencias integradas. Las ciencias integradas son una presentación especial de las enseñanzas del maestro Elagi fundadas por ciencias académicas como las matemáticas, la física, la biología, la genética, etc. El pensamiento de las ciencias integradas es capaz de analizar correctamente el universo y la creación de los seres y la lógica dentro de él, y explicar el propósito de la creación de una manera tangible, científica, racional y aceptable. En este contexto, hemos tratado de probar esta afirmación con varios artículos y en varios idiomas en el sitio web del Instituto de Investigación Andische Online Germany, AOG. Porque creemos que ha comenzado una nueva era en la que la base del pensamiento en el planeta Tierra está cambiando gradualmente en todos los aspectos, creando así un nuevo orden mundial. En este artículo, hemos tratado de analizar la razón de la aparición de los llamados virus emergentes. En futuros artículos, después de presentar un estudio sobre el verdadero ser y la correcta definición y explicación de la psique, trataremos este tema con más detalle. Perturbación del equilibrio de poder en la Tierra. En el planeta Tierra, el equilibrio de poder se ve perturbado a favor de los efectos positrónicos en comparación con todo el universo, pero en cualquier caso, hay un tipo especial de equilibrio entre las dos fuentes de energía. A partir de ahora, el tema se complica inevitablemente y para entenderlo, los lectores deben mantener su atención. Todo sistema biológico tiene una especie de equilibrio de poder entre la luz, electrón, y la oscuridad, positrón. Si este equilibrio se ve perturbado por factores externos a favor de la fuente electrónica o positrónica, se crean criaturas de este u otro mundo. Está fuera de las interacciones biológicas habituales, ya que este tipo de aparición de los seres microscópicos depende mucho del modo de vida humano. Definición de electronvoltio EV. Energía obtenida por una partícula con la carga eléctrica de un electrón cuando se acelera en el vacío por encima de una tensión de 1 voltio. En términos sencillos, el tamaño de un electrón en voltios corresponde a la energía de un electrón a una tensión de 1 voltio. Presta atención a la fórmula. Para no desviarnos de las ciencias académicas, también utilizamos este concepto matemático-físico para explicar el grado de diferencia de energía entre las dos fuentes. Preste atención a este gráfico. Si los cambios en el entorno de un sistema suman un electrón-voltio al nivel de energía de una de las dos fuentes, el equilibrio se interrumpe a favor de esa fuente. Al interrumpir el equilibrio actual de este sistema, la cuántica simple se convierte rápidamente en una macrocuántica muy compleja. ¿Cómo se describe en el artículo? Surgimiento de características y personajes instintivos. Una macrocuantomagnética puede aparecer en dos niveles. Para investigar estos dos niveles, necesitamos analizar el asunto un poco más profundamente.
formación cuántica de una macrocuantomagneta. En el mundo positrónico, la atracción por la ganancia se debe al ataque y a la fuerza de un antimacrocuantomagnético, una propiedad negativa. Este suele ser un atributo que determina la forma en que el sistema interactúa con el medio ambiente. Por ejemplo, un escorpión pica y mata a su presa bajo la influencia de la atracción por ganancias. En circunstancias normales, esta característica solo se da en el comportamiento. El origen material de un macrocuantomagnetismo. Si se genera mucha energía desde el exterior por un electrón voltio en un determinado sistema, de modo que se rompe el equilibrio a favor de la fuente positrónica, este mundo puede crear ahora sus propios seres, por ejemplo un cuarteto dañino, cuyas inclinaciones biológicas funcionan exactamente en la dirección opuesta al mundo de la luz, es decir, las actividades biológicas humanas. Por lo tanto, estamos hablando aquí de dos fuerzas opuestas diferentes, es decir, las fuerzas de atracción y rechazo de las ganancias del mundo positrónico, fuente negativa, y del mundo electrónico, fuente positiva. Sé que este tema es un poco complicado y no es fácil de entender porque hay que explicar muchos hechos involucrados. Por ejemplo, cómo se altera el equilibrio entre las dos fuentes de energía, qué factores intervienen, etc. Por esta razón, y para hacer el asunto completamente comprensible, estamos, en nuestra opinión, investigando la ocurrencia de enfermedades epidémicas y pandémicas y también las razones de su ocurrencia. En consecuencia, presentamos las conclusiones necesarias. Epidemias y pandemias históricas. Por el momento, ignoraremos las enfermedades tradicionales y la frecuencia de su aparición, ya que investigaremos esto más de cerca en el futuro. Aquí por razones específicas. Estamos tratando con enfermedades que surgieron en un momento determinado y que han dejado millones de víctimas. Veamos primero algunas de estas enfermedades. 1. La peste negra en los años 1347 a 1350 con cerca de 25 millones de víctimas. 2. Una epidemia de viruela entre los indios americanos en torno a 1518 se cobró millones de vidas. Se dice que la enfermedad fue traída a este país por inmigrantes europeos. 3. La gripe española entre marzo de 1919 y junio de 1920 con 50 y 100 millones de víctimas. 4. SIDA, que comenzó a principios del siglo XX y mató a más de 30 millones de personas en 2009. 5. El ébola, una enfermedad africana que mató a decenas de miles de personas en el Sudán y el Zaire en 1976. 6. Coronavirus en diciembre de 2019 en Wuhan, China. La pandemia es tan grave que casi rompió las relaciones de China con muchos países del mundo y mató a miles de personas en un corto período de tiempo. La enfermedad se sigue propagando muy rápidamente. La aparición de todos los tipos de virus mencionados anteriormente, que eran desconocidos para los científicos en ese momento, se debe al desequilibrio entre los mundos electrónico y positrónico. En este punto, cabe señalar que el propósito de este artículo no es examinar la causa fundamental de estas enfermedades desde el punto de vista médico, sino más bien mostrar científicamente cuán grave puede llegar a ser cuando se altera el equilibrio relativo entre las dos fuentes en sentido negativo, por ejemplo, debido a intereses económicos u otras acciones egoístas y agresivas que conducen a la destrucción del medio ambiente.
la energía positrónica predomina. La semana pasada, vi un documental en YouTube. Era sobre una granja avícola holandesa muy grande comparada con las granjas avícolas alemanas. Como se puede ver en estas imágenes del documental, estos pollos holandeses están en la oscuridad y rodeados de pollos que han muerto por enfermedad, donde no pueden moverse debido a su excesiva densidad. Además, estos pollos no pueden salir al exterior, lo que significa que están privados de la naturaleza. No reciben la luz del sol o el aire fresco que necesitan. Se mantienen en condiciones muy miserables. La mayoría de estos pollos están infectados, lo que hace que se les caigan las plumas. Vivir en esta condición es obviamente contrario a lo que la naturaleza pretendía para estos animales. Sin embargo, el proceso que se lleva a cabo es que el cuerpo de este animal recibe tales efectos negativos del ambiente en la jaula a través de los órganos sensoriales y los transmite al alma. Como la información recibida en el alma es exclusivamente energía positrónica, el equilibrio a favor de la fuente positrónica se ve perturbado. Como resultado, el sistema inmunológico del animal se debilita y los parásitos, que son criaturas positrónicas, se crean en el cuerpo por un aumento de la energía oscura. Para aliviar este problema, los avicultores los alimentan con medicamentos antiparasitarios que duplican el problema mental, aunque esto evita la formación de parásitos. Estos efectos positrónicos se transfieren a los huevos de estos pollos y permanecen en los huevos y la carne. En lo que respecta a los humanos, creo que está claro que al consumir estos huevos o la carne, estos efectos positrónicos se transfieren a la sangre humana, donde, junto con otros efectos negativos de este tipo que han entrado en la corriente sanguínea humana en una forma similar, producen organismos positrónicos en un determinado momento. Entre otros, pueden ser nuevos tipos de los virus mencionados. Hecho A más hecho D más hecho EC más hecho J igual a nuevo virus. Lo que ha ocurrido en realidad no es otra cosa que la perturbación del equilibrio entre las dos fuentes causada por los propios seres humanos a favor de la fuente positrónica, que da al mundo positrónico la oportunidad de crear su propio ser, en este caso un nuevo virus. Como estos efectos no son transmisibles a una persona o un grupo específico, sino a un gran número de personas, la enfermedad se convierte en una epidemia o incluso en una pandemia. Estos dos mundos opuestos en todo el universo están tratando de obtener información del mundo opuesto. Así que tan pronto como nosotros los humanos hayamos logrado producir una medicina contra un virus, se anuncia al mundo oscuro y la información necesaria se almacena en una base de datos especial. Como resultado, tan pronto como este mundo vuelva a ser dominante, se creará un nuevo bioorganismo, virus, que será más perfecto o al menos diferente del anterior. Hemos analizado este tema a fondo y científicamente en la sección Ciencias Integradas. Cabe señalar que no solo un factor puede causar esas enfermedades, sino que varias de esas causas deben vincularse entre sí a fin de adquirir el poder y el conocimiento suficientes para crear esos seres. Equilibrio relativo entre las fuentes de energía. En todas partes del cuerpo humano hay una multitud de microbiomas. Si no hay factores de interferencia entre las dos fuentes de energía,
La mayoría de estas criaturas microscópicas son realmente útiles y continúan funcionando de acuerdo con las responsabilidades instintivas que se registran en los conocimientos básicos de la creación. Esto significa que en condiciones normales, la vida biológica natural de estos organismos funciona en dirección a la salud de los cuerpos biológicos de los humanos, animales e incluso plantas. Si un día la ciencia puede estabilizar este equilibrio, la enfermedad desaparecerá del mundo, lo que parece ser un mito en este momento. Sin embargo, este equilibrio relativo también evita que estos organismos se vuelvan malignos. Pero si este es el caso, los seres electrónicos del sistema pueden restaurar las condiciones a su estado original con la cantidad de energía electrónica disponible. Soy consciente de que el concepto de la opinión que se expone a continuación puede no ser del gusto de algunos médicos. Pero los científicos que han trabajado en el laboratorio durante muchos años apoyan nuestra teoría. Debido al relativo equilibrio mantenido en el cuerpo biológico entre las dos fuentes, las enfermedades que no son de origen genético y no son causadas por un accidente son tratadas naturalmente por el propio cuerpo. Los medicamentos no empeoran la situación. Definitivamente no tienen ningún efecto curativo sin efectos secundarios. La energía electrónica es dominante. Si se rompe el equilibrio entre las fuentes de energía a favor de la energía electrónica, se crean seres de luz con características especiales desde el punto de vista humano, positivas. Un ejemplo concreto es la famosa lana de cachemira de las cabras que viven al pie del Himalaya. Algunos estudios muestran que este tipo de lana no solo tiene una textura muy delicada, muy estable, ligera y muy suave, sino que también tiene efectos positivos en la función cardíaca. Se cree generalmente que los tejidos de cachemira son de una calidad inigualable y que llevarlos crea una sensación de satisfacción en las personas. En nuestra opinión, en la Universidad de la Perfección, estos efectos que aún no son conocidos públicamente, se deben a la especial condición espiritual del Himalaya, que también ha tenido un impacto en el clima y el ecosistema de la región. Estos efectos electrónicos han alterado el equilibrio entre las dos fuentes de energía a favor de la energía electrónica y han creado muchas propiedades útiles. El segundo ejemplo es el Gangas o Ganges, que está muy contaminado en los tramos medio y bajo del río, especialmente cerca de las grandes ciudades de la India. Sin embargo, según estudios de algunos investigadores de renombre mundial, la presencia de un poderoso antivirus en estas aguas es segura. El mero hecho de que millones de indios se bañen en el Ganges cada año y, según el informe de algunos famosos místicos indios, nadie se enferma durante este baño, sugiere que la interrupción del equilibrio entre las dos fuentes por voluntad de Dios aumenta la energía electrónica y por lo tanto produce los seres de luz. Una de las razones de la interrupción de estas dos fuentes de energía a favor del mundo de la luz es la atención de millones de personas al origen de la creación que despierta la voluntad de Dios. Resultado final. Hervir internamente. Tienes que hacer esto posible con la ebullición interna, dijo el creador a él. Del cuarto párrafo. Después de hervir internamente, cuando recuperó la conciencia, donde quiera que mirara solo había oscuridad. En esta oscuridad que fue llamada mundo oscuro, vio un pedazo de luz que dividió la oscuridad como un rayo de sol. Del cuarto párrafo.
el rayo de luz reflejado de Mayat, y era lo único que se podía ver en la oscuridad. El espacio espiritual en el que se movía el Mayat consistía en luz. La luz no puede ser detectada en la luz, sino en la oscuridad. Por esta razón, la luz y la oscuridad deben enfrentarse en todas partes y en todos los aspectos. Del quinto párrafo. Del artículo 1, 7. Lección 2, 4,1 El informe de la creación. En todos los multiversos, hay dos tipos de fuentes de energía. Al acumular una masa energética con un alto porcentaje de efectos positrónicos, incluso desde un electronvoltio hacia arriba en un sistema biológico particular, por ejemplo el cuerpo humano, se generan primero varios anticuanomagnéticos positrónicos, y a medida que la energía positrónica que entra en el sistema aumenta, se crean los seres de este mundo, por ejemplo varios virus. En la dirección opuesta, como ya se ha dicho, tendremos seres electrónicos. Para decirlo coloquialmente, todo lo que los humanos simplemente consideramos malo produce una energía oscura cuando su potencial se convierte en energía. Cuando una masa de energía luminosa la encuentra, esta energía es neutralizada o su frecuencia se reduce para que permanezca en el sistema como una propiedad pura. Cuando esta fuerza choca con otra masa de fuerza positrónica, sus propiedades se intensifican, y esto causa la producción de una multitud de criaturas oscuras primitivas. Esto también es cierto en la dirección opuesta para las fuerzas electrónicas o de la luz. En el universo, sin embargo, es importante determinar si la energía es electrónica o positrónica cuando se habla de energía. Este hecho aún no es conocido por los científicos y por lo tanto, no tienen en cuenta las fuentes eternas de estas energías en todos los cálculos y consideraciones matemáticas y físicas. Por supuesto, en las matemáticas o en la física newtoniana, no hay necesidad de determinar la fuente primaria de energía. En la mecánica cuántica esto aún no ha sido investigado. Hoy hemos entrado en un nuevo campo de la ciencia, que hemos llamado ciencias integradas. Esta ciencia, que refleja las enseñanzas del maestro Elahi, es capaz de poner fin a la era cuántica de Heisenberg, o al menos corregir tales consideraciones. Por lo tanto, en todos los campos de las ciencias integradas es necesario determinar primero si el campo magnético en cuestión es un campo magnético positrónico o electrónico, cuyo origen es una de las dos fuentes de energía discutidas anteriormente. Respecto, no hay que olvidar que las dos fuentes tratan constantemente de obtener información la una de la otra, ya que la supervivencia de cada una está siempre amenazada por la otra. Por consiguiente, tan pronto como un tipo de virus es detectado por el cuerpo humano, la información sobre él se almacena en la base de datos del alma. De acuerdo con estos datos, el alma, Basharika, enviará las instrucciones necesarias a través del cordón cuántico al tálamo, el cual será usado para preparar una medicina y una vacuna natural en el cuerpo. Por otra parte, el mundo positrónico es informado inmediatamente de que este virus se identifica por el elemento ligero del cuerpo, por ejemplo los leucocitos. Por eso, los seres positrónicos diseñan otro organismo. Pero este sigue siendo solo un esbozo, ya que se necesita una cierta cantidad de energía positrónica para producir un nuevo virus según este esbozo.
Esta energía solo se proporciona al mundo oscuro después de la alteración del equilibrio entre las dos fuentes de energía en el cuerpo, como se ha explicado anteriormente. Así, cada vez que se crea un nuevo organismo positrónico microscópico, con propiedades desconocidas para el cuerpo humano, lo que se explicó anteriormente en términos sencillos es la razón principal de la aparición de nuevos virus que aparecen de vez en cuando y reclaman víctimas. La duración de la actividad epidémica de un virus emergente y su poder destructivo depende enteramente de la cantidad de energía positrónica liberada. Si, por ejemplo, se liberan millones de electrones voltios de energía que llamamos voltios de positrones, como resultado de una interrupción del desequilibrio relativo entre dos fuentes de energía a favor de una fuente de energía positrónica. Los virus producidos a partir de esta energía exigen sacrificios hasta que se minimice el nivel de esta energía negativa. En este contexto, el problema es que ese virus, después de haberse producido en su entorno apropiado, por ejemplo en el cuerpo del huésped, se transfiere de un cuerpo a otro. Tan pronto como el nivel de energía positrónica baja, la gravedad de la epidemia disminuye y el virus desaparece gradualmente, ya que el propio cuerpo ha encontrado la solución y se ha utilizado contra el virus. Mientras que el mundo médico cree que ha logrado controlar la enfermedad. En cuanto al coronavirus, el mundo médico ha anunciado que actualmente no hay cura para esta enfermedad. Por supuesto, las drogas y el consejo médico para controlar el virus son muy limitados. Sin embargo, la conclusión general y muy importante que ofrecen las consideraciones de las ciencias integradas es esta. Hay dos tipos de energía en el universo, la energía electrónica, cuyo valor más pequeño puede ser representado por un electrón voltio. Presta atención a la fórmula. De la misma manera, también está la energía positrónica que se muestra con un positrón voltio. Presta atención a la fórmula. Lo que se ha presentado de forma breve y compacta en un artículo en dos partes sobre la aparición de virus desconocidos es solo una pequeña indicación de la importancia de las ciencias integradas, que nos abre la puerta a un nuevo mundo con un horizonte muy amplio. Solo en este mundo podemos prometer a Albert Einstein que las ciencias integradas del maestro Elahi nos acercan no un paso más al anciano, Dios, sino kilómetros más cerca. Fin de la segunda parte. La última parte. Certificado del artículo. Investigación y estudio. Faramarz Tabesh. Las obras del maestro Elahi. 1895 a 1974. Del artículo persa de Faramarz Tabesh.